La prueba del parcial, si tienen menos 3 o 2, y si tienen más, nada. Bien. Y yo puse algunas preguntitas que nos van a servir para pensar un poco el tono de las cosas que les voy a preguntar, ¿ok? Son 8. Vamos a resolver rápido, pero discutimos si quieren un poco acá qué es cada pregunta, qué opción les parece y las vicisitudes y se aprenden un poco dónde yo pongo las trampas y esas cosas, ¿no? Entonces, el número 1 es un verdadero y falso, verdadero o falso. Que dice lo siguiente, dice, una regresión lineal puede convertirse en una regresión polinómica mediante un mapeo de sus variables. Usualmente esto se logra elevando alguna de sus variables a alguna potencia y multiplicándolos entre sí para crear nuevas features. ¿Verdadero o falso? ¿Qué? La regresión lineal que se convierte en binómica. ¿Polinómica? Elevando alguna de sus variables a cierto grado, ¿no? Ajá. Con un mapeo se llama, eso usualmente se hace o elevando algunas variables al cuadrado o multiplicándolas entre sí para hacer nuevas variables. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿estamos todos de acuerdo? Eso. Exacto, es una de las cosas que tenían que hacer en el trabajo práctico, en el forecast, que yo les decía, bueno, prueben distintas combinaciones de variables y vayan fijándose qué les va dando bien, qué les va dando mal, jueguen un poco con las transformaciones de los datos, no solamente usen regresión lineal, usen la polinómica, etc. 2. Dice, seleccionen la opción correcta. Las funciones de costo a minimizar en una regresión lineal y una regresión logística son, y tengo 4 opciones, ¿ok? La opción A, dice MCE en la regresión lineal y el error absoluto, acá le pongo MAE, que son las siglas. En regresión, esto es regresión logística y esto es regresión lineal. B. MC en la regresión lineal y MAE en la regresión logística. Vamos a poner aquí, está perfecto. C. Entropía cruzada en la regresión lineal y MC en la regresión logística. D, ninguna de estas. ¿Cuál es la pregunta para repetir? Sí. Las funciones de costo a minimizar en la regresión lineal y en la regresión logísticas son, ¿cuál de estas combinaciones? ¿La? ¿La D? La B. B, ¿por qué? Menos cuadrados en regresión lineal y valor absoluto en el regresión logística. No. Otra opción. No, el error absoluto no se minimiza en la regresión logística. ¿La D? ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Y para el lineal? MC, exacto. MCE, lo escribo por acá tranquilamente, es el error cuadrático medio. Nosotros no explícitamente lo pusimos así, pero esto es esto. Y cuando nosotros lo estimamos, era como la hipótesis H0, en una regresión lineal, esto era X por tita, X por tita. Y el error absoluto, el MAE, nosotros no lo vimos, pero es básicamente esta misma sumatoria, lo único que acá adentro nosotros le metemos un error absoluto. Sobre estas dos cosas hay bastantes cosas interesantes. Puntualmente, si nosotros tenemos una variable aleatoria cualquiera y queremos saber cuál es la mejor predicción, la predicción que minimiza el error cuadrático medio es la media, y el que minimiza el error absoluto es la mediana. Es una cuenta divertida de hacer. Pero nosotros dijimos que para la regresión logística, cuando derivamos todo esto, habíamos encontrado la entropía cruzada.
¿Alguno se acuerda cómo se escribía esto? Les ayudo que acá hay una sumatoria. ¿Cómo? Acá dentro hay una suma, sí. Pero está todo dentro de la sumatoria, ¿sí crees? Consideramos el logaritmo de... Sí. O sea, esto es I por el logaritmo. Y acá tengo 1 menos I por el logaritmo de 1 menos I. ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? Claro, tomamos el tema logístico de nuestro target y bueno, consideramos... Sí, es una forma como de minimizar. Es como calcular el accuracy, no es exactamente la accuracy, pero va por ese lado. ¿Ok? No sería, creo que no sé si la precisión, la vida herramientica muy parecida. Al error cuadrático, a la entropía cruzada, no estoy seguro. Puede ser. Dentro de la tabla cuando hacíamos los resultados de distintas métricas, nos investigaba la accuracy, investigaba el error de lo calculado de otro modo. No sé si uno que hizo el cálculo. No. Directamente con la entropía cruzada no, pero... Entonces, interpretativamente es muy parecido a la accuracy, ¿no? O sea, si el target es igual a 1, entonces... Target es igual a 1, entonces esto se te anula, entonces vos querés calcular el logaritmo de esto, como el logaritmo de 1 es 0, esto se te achica, etc. Vos querés que esto sea lo más chiquito posible, cuando lo derivamos ya vamos a quedar lo mismo que minimizar el error cuadrático medio. Si acá yo pusiese una cosa del estilo, minimizar el error cuadrático medio es lo mismo que minimizar la entropía cruzada, que es una pregunta que me parece que es interesante, esa respuesta es que es verdadero, ¿no? Porque cuando derivamos llegamos a la misma conclusión, o sea, llegamos al mismo gradiente. ¿Qué tal? Y como es el mismo gradiente, el punto donde se minimiza es el mismo, entonces da lo mismo. Esa es una interpretación divertida de la regresión logística, que no sé si la mencionamos, pero bueno, se puede hacer. ¿Estamos claros acá? ¿Hasta ahora? Entonces, opción correcta de none of this. 3. Dice también, seleccionar la opción correcta, qué sé yo. Dice, el método de Newton-Raphson puede ser entendido como un método... que esto lo escribí malísimo. Voy a reestructurar lo que quise escribir. El método de Newton-Raphson puede ser entendido como un descenso por gradiente cuya tasa de aprendizaje se actualiza automáticamente. ¿Ok? Entonces acá tengo la opción A, que es verdadero, y la opción B, que es falso. ¿Cuál de esas es verdadera? ¿Cuál de esas es falso o es verdadero? ¿Qué me dicen? Verdadero, estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué? El método de Newton-Raphson era básicamente, claro, como teníamos abajo, o lo multiplicamos por la inversa del hessiano, y eso iba cambiando, depende de qué parámetros teníamos. Como eso va cambiando, es lo mismo que, este lo dijimos en clase así de lineal, pero es lo mismo que decir un método de descenso por gradiente que se actualiza automáticamente, ¿sí? Fíjense que hasta ahora 2, o los verdaderos y falsos, no, todas, ¿no? Sí, todas, uno si lee las notas de clase linealmente las encuentra, esta respuesta. O sea, yo explícitamente digo, esta frase por ahí la copio tal cual como está en nota de clase. Digo, che, el método de Newton-Raphson es como tengo que hacer por gradiente, actualiza automáticamente. Todo verdad de parte. Sí. Dios. Listo, ahora va a ser mitad y mitad. Bien. 4. También es un verdadero o falso. Los métodos locales, tanto regresión lineal pesada como regresión logística pesada, controlan su flexibilidad con el parámetro tau. Acá yo me voy adelantando y pongo A verdadero, B falso. El tau más pequeño siempre logra el mejor fit en los datos de entrenamiento, por lo cual es la mejor elección. ¿Por qué? École. ¿Todo se entiende eso? O sea, si yo agarro lo mejor en el conjunto de entrenamiento, que ahí está la trampa, yo fíjense que los mareo un poco, le empiezo a decir un montón de cosas. El tau, encima el más pequeño, el estrella. Sí, a eso lo tienen que hacer sospechar, pues si el tau mejor fuese el más pequeño, sería una pavada el problema.
Porque agarro 0 o agarro un epsilon muy chiquito. Y soluciono todos los problemas con eso. Sí, ahí sobre eso. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, como dice Juan. Tenés overfitting ahí. O sea, vas a predecir muy bien los datos de entrenamiento, pero cuando te vayas a testing, te va a andar mal porque no son idénticos, evidentemente, son datos nuevos. Entonces, eso no necesariamente es cierto, ¿sí? Bien. 5. Seleccione la opción correcta. Yo pongo, los modelos de LDA y QDA se relacionan de la siguiente manera. Opción A. LDA asume homocedasticidad y QDA no. Por lo tanto, QDA es un caso particular, déjenme anotarlo así, es una notación, de LDA. B. LDA tiene un borde cuadrático y QDA, acá puse GDA, pero es lo mismo, tiene un borde lineal. C. En datasets muy particulares, LDA y QDA son idénticos. Voy a poner casos particulares. Y la D es, en ambos modelos se puede obviar la probabilidad a priori de los datos, ya que es irrelevante. Entonces voy a poner que para nada es irrelevante. ¿Qué me dicen? ¿Lees una pregunta? Sí. Que básicamente es cuál de todas estas afirmaciones es cierta. Opción A, LDA asume homocedasticidad y QDA no, entonces QDA es un caso particular de LDA. Esto es lo mismo que decir todos los QDA pertenecen a LDA, más no al revés, ¿ok? No todos los casos de LDA son QDA. Opción B, el borde de decisión de LDA es cuadrático y el de QDA o GDA es lineal. Opción C, bien, C. LDA y QDA son idénticos en algunos casos particulares, en algunos datasets particulares dije. Y D, la probabilidad a priori es irrelevante en estos modelos. La C, ¿por qué? ¿Por qué no es la... LDA es un caso particular de QDA. ¿Por qué? Porque asume una homocedasticidad y eso ocurre cuando las matrices de covarianza de cada una de las variables son iguales. ¿Y eso significa que las matrices de covarianza de QDA pueden ser iguales? Puede ser ese caso por eso, que en algunos casos particulares estamos así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos. O sea, hay unos casos muy particulares donde si nosotros con algunos datasets muy de laboratorio corremos LDA y corremos QDA, las matrices de covarianza de LDA son todas iguales, entonces acá no pasa nada. Y algunas matrices de QDA nos pueden quedar iguales, por lo cual esto y esto son lo mismo, porque la única diferencia que teníamos era sobre las matrices de covarianza. ¿Ok? Fácil para toda la familia. Esto es un horror. Esto es también un horror. ¿Sí? No hay mucha... La diferencia grande está en estos dos, básicamente. 6. También, o diga verdadero o falso, básicamente. A verdadero, B falso. Las máquinas de soporte vectorial, al igual que el resto de modelos, utilizan el descenso por gradiente para actualizar los coeficientes del hiperplano óptimo de separación de los datos. ¿Verdadero o falso? Estamos hablando de que había soporte vectorial usando el descenso por gradiente, ¿no? Para actualizar. Lo que yo digo es, en soporte vectorial, soporte de máquinas vectorial, máquina de soporte vectorial, tenemos que encontrar el hiperplano que mejor separa todos los datos que tenemos, en dos categorías. Podemos usar truco del kernel, podemos hacer lo que quieran, pero básicamente esa es la premisa.
Yo lo que digo es, para encontrar esos parámetros, esos W y ese plano básicamente, uso descenso por gradiente, al igual que en todos los métodos que vimos en clase. ¿Verdadero o falso? ¿Falso por qué? Creo que era verdadero. Porque usamos el método del vector que fuerza más al plano para medirlo. Profe, ¿cuál es el archivo que estamos haciendo? Está bien. Va por ahí, pero repensemos. Vos te, no, tranqui. Nosotros lo que hacemos, ¿se acuerdan que hicimos un par de dibujitos y decíamos, che, vamos acomodando esta línea? Lo que hacemos es elegimos los dos puntos que están más cerca, qué sé yo. ¿Eso es descenso por gradiente? No. Descenso por gradiente es una formulita que vamos a hacer. Particularmente, o sea, en la clase de máquina de soporte vectorial hay dos hipertítulos, dos títulos grandes. Uno que dice Introducción a máquina de soporte vectorial y uno que dice SMO. Que SMO no es descenso por gradiente. De hecho, ahí explico específicamente que si usamos descenso por gradiente, esto va a tardar muchísimo. Entonces, a un investigador de Microsoft se le ocurrió que estaba bueno usar otro método para actualizar y eso es que se empezó a usar. Esto lo hablamos en clase. Esto es falso, entonces, ¿sí? O sea, no se usa descenso por gradiente, se usa otra cosa que fue donde perdimos mucho tiempo en la clase viendo qué era, cómo funcionaba. Es una versión que corre más rápido, entonces eso nos permite que las máquinas de soporte vectorial corra en un tiempo razonable. Si usásemos descenso por gradiente, nada. La mitad de la información era, ¿no? ¿Cómo? Usar la mitad de la información. O vamos actualizando a dos datos. Agarramos datos al azar, nos fijamos qué plano nos da, después agarramos los puntos que están adentro del margen, acodamos otros dos, o haciendo ese proceso de a dos datos a la vez. Eso no es descenso por gradiente normal, porque si fuese deberíamos actualizar todos los coeficientes a la vez. Es mucho más rápido de esto. Y es la justificación de por qué lo vimos. O sea, por qué vimos SMO es porque no se usa descenso por gradiente porque es muy lento. Entonces, ni nos pusimos en la complejidad de ver cómo sería descenso por gradiente en una máquina de soporte vectorial. Directamente fuimos por otro método. Lo importante, más allá de cómo funciona todo eso, es la motivación. O sea, saber que no todo le podemos meter un descenso por gradiente y funciona. En este caso no, vimos cómo funciona. Eso no hablamos que no tenía que ver con la velocidad de procesamiento en este caso, sino que... Eso lo hablamos al final de la clase, que también lo hablamos cuando lo relacionamos con redes neuronales, dijimos no tiene que ver con la velocidad de procesamiento, sino que en general los grandes avances en ciencia de datos o en machine learning se dan cuando ven un matemático y dice esto funciona así, esto funciona mejor, y le damos. Pero las máquinas no avanzaron tanto como los problemas irresolubles y ahora sean resolubles. Hasta que no estén las computadoras cuánticas, el blockchain sigue funcionando y nosotros tenemos que seguir haciendo estas cosas. Bien. Bueno, y acá, qué bueno que son todos verdaderos y falsos. Bien. Y algo que tenía que notar acá, por si alguno no lo vio, es que la opción correcta acá es esto. Fíjense, dicho sea de paso, que yo cuido bastante de que no se repitan las opciones. Dicho esto, también ahora probablemente en el parcial ponga todo A. Y para que ustedes sospechen. Pero nada, tienen que saber. Yo, para inferencia estadística, hice una cosa que fue medio masacre, entonces lo saqué para este examen. Pero fue que cuando se equivocaban, les restaba medio punto. O media pregunta. Para que no me pongan cualquier cosa. O sea, a mí lo que más me molestaría que ustedes hagan es que pongan opciones al azar y apuestan a que si le invocan a la mitad, aprueban. Pero detesto que hagan eso. Voy a confiar en que... Bueno, vas a matar con tu despedida que se ignoró. No. Jamás. Al revés. Más motivación para hacerlo difícil e irme. ¿Qué tal? Bien. Pregunta 7. Los modelos lineales generalizados nos permiten construir modelos cuyas predicciones, algoritmos de entrenamiento y propiedades son compartidas con algunas pequeñas modificaciones pertinentes. Modelos de esta clase son la regresión lineal, la regresión Poisson, Bayes ingenuo y la regresión logística. ¿Verdadero o falso?
Justifique acá el que dijo verdadero y el que dijo falso. ¿El que dijo verdadero quién fue? 1. ¿Por qué? Estamos hablando de los modelos lineales pensados. Sí. Bueno, en este caso, bueno, vemos que todos comparten el primer concepto de distribución exponencial. Sí. Esa que es la familia de... Porque tenés la familia exponencial. Sí. Entonces, claro, uno tendría que ser un porcentaje de iteraciones, iteraciones más para encontrar los parámetros particulares de cada una, pero al final terminamos viendo que prácticamente todas las distribuciones y más terminan teniendo, digamos, parámetros al final muy similares a la distribución. Eso es Pero cierto. digamos que la regresión logística y la lineal, si no recuerdo, tenían la misma función de costo, ¿era? Ujú. O el cálculo de Lesiano, llevamos al mismo resultado. Sí, cierto. ¿Y el que dijo que es falso? ¿Quién? 1. ¿Por qué dijo que era falso? Puse Valle, ¿no? No, pues sí, Valle. Si Valle, entonces Valle. Ah, listo. Exacto. Falso porque todo lo que dije es cierto, pero Valle es ingenuo, no es un modelo que... o no pertenece a la familia exponencial, mucho menos con la asunción de independencia condicional, entonces falsa esta cosa, ¿sí? Se entiende también, trapita. Hay que prestar atención. Estoy dando cuenta que pongo las trampas siempre al final, así que pondré alguna al principio también. Bien, y la pregunta número 8. Igual es que antes 40 preguntas, ¿no? Más o menos, sí. Pero el de inferencia estadística, ¿cuánto dice? ¿60? Estoy siendo bueno. Acá estoy teniendo menos opciones. Así que Pensar así. Poné 30. ahora voy a poner 80. Sí. Sí. Bien. Además, cuantos más ponga, más fáciles van a ser. Porque no tengo tantas ideas sobre qué preguntarles. Mejor para ustedes. Pero tampoco nos pongas trampas en la pregunta, ese es el tema. ¿Qué es trampa? Y esto que nos pusiste recién, que al final lo del valle, uno lo pone a medio leer y dice verdadero, pero si tenés el tema del valle es falso. Hay que leerlo entero. No mucho más. O sea, estoy diciendo, lo que te estoy preguntando ahí es que sepas cuáles son las distribuciones que pertenecen a una familia exponencial. Y hay un listado en la nota de clase y gallos no aparece. Sí, no aparece esa independencia condicional. Entonces, no mucho más. O sea, si leíste la nota de clase, te tiene que sonar las 5 o 6 que menciono. No te voy a preguntar, la distribución hipergeométrica pertenece a la familia exponencial. Eso no lo vimos. Pero todo el otro lo vimos y lo discutimos. Bien. Opción 8, el modelo de mezcla gaussianas, el modelo GMM, es un modelo de aprendizaje no supervisado, ya que permite agrupar un conjunto de datos en clústeres sin tener un target para realizar esta tarea. ¿Verdadero o falso? Ahí no hay nada, ¿eh? Listo. Ok. ¿Se entiende por dónde van los tiros? ¿Sí? No es una cosa imposible de hacer. Tienen que haber leído todo y entender más o menos. Muchas cosas las van a sacar de haber leído las notas de clase porque copio y pego frases y digo verdadero o falso. Y otras cosas son de entender como esto. Básicamente digo, bueno, ¿para qué usamos esto? O cuando hablamos de cosas aplicadas, es esto, en concreto. Es decir, che, es esto tal cual, no lo dije en nota de clase, pero si vos sabés qué es LDA y qué es QDA, vas a poder asumir esto y decir, ok, está bien. ¿Sí? Ok. Si alguno quiere copiar qué está bien, qué está mal, ya porque borro. Solo verdadero o falso es y multiple choice, no va a fallar nada más justificar o su estilo. Exacto. Si querés agrego. No. No. Que conste igual que había una nota de una guía que decía que yo podía agarrar ejercicios de esa guía y ponerlos en parciales. Lo dice explícitamente. TP0 dice, no es obligatorio que hagan este TP, pero yo puedo agarrar ejercicios de acá y pedírselos en el examen. Que también lo dice. O sea, no estaría incumpliendo ninguna norma si yo digo, demostrarme algo de esto. ¿Sí? Listo. Dicho esto, seguramente no lo agregué. Pero si lo agrego... Al azar no, lo decido yo. Bien.
Entonces, ahora hay dos opciones. Depende con cuánta urgencia se quieran ir, o qué sé yo. Podemos hacer consultas, cada uno más hace su consultita, y si no tienen más consultas y se quieren ir, se van, y después vemos cosas que les quiero contar sobre redes neuronales, solo a modo de diversión, o vemos redes neuronales y después me hacen las consultas. ¿Qué prefieren? Ya está, se decidió. ¿Qué hora somos? 7:42. Hasta las 11 tenemos tiempo. Bien, redes neuronales. La motivación de por qué vemos esto es bueno, para que... Este es un tema medio áspero de encarar. Si bien está explicado en muchos de los libros que ustedes ven en la carrera y que yo les dejé como bibliografía de la materia, el Hasti-Tijirani, o Elementos del aprendizaje estadístico, también está en el Bishop, y hay varios otros y algunos que son específicos. Si ustedes quieren meterse en la práctica concreta de cómo hacer que esto funcione bien y rápido, hay dos librerías que están buenas. Una es PyTorch, estoy hablando siempre de Python, después otras cosas las pueden ver, y otro es TensorFlow. PyTorch, dice. Sí. Py de Python y Torch de Antorch. Sí, por eso PyTorch. Esto lo mantiene y lo desarrolló Meta, y esto lo mantiene y lo desarrolla Alphabet. ¿Alphabet se llama? Que es Google. Keras es... Vieron que uno de los patrones de diseño de programación se llama Facade. Es básicamente vos, en vez de interactuar con un sistema muy complejo, lo que haces es programar unas funciones que usan ese sistema y después solamente usas esas palanquitas. Es como decirte, che, cada vez que vos tenés que prender la luz, no vas, agarrás el cable, cortás la térmica, lo enganchás y una vez que hiciste el puente funciona. Tocas una tecla. Keras a TensorFlow es como la tecla del sistema eléctrico, ¿no? TensorFlow vos tenés todo lo que quieras hacer de principio a fin, te agarrás y lo diseñás, y Keras es algo que funciona sobre TensorFlow, pero es más amigable a la vista de hacer, entonces para cosas chiquitas, medio para arrancar, está también bueno. Lo voy a poner Keras. Pero por fuera de esto, si ustedes quieren aprender, y por ahí no quieren aprender más que un video en YouTube, y por ahí en lo que vieron en clase de inteligencia artificial, etcétera, no les alcanza, hay varios libros de una editorial que se llama O'Reilly, que tiene animalitos en las tapas y qué sé yo, y hay varios que es empezando a hacer redes neuronales con Python, redes neuronales generativas con Python, no sé qué tanto con Python, y es como son libros de 300, 400 páginas que los van guiando como a hacer proyectos chiquitos con esto y van aprendiendo, se van interactuando con estas interfaces y etcétera. En general la matemática ahí no es muy pesada, pero siempre está bueno que la sepan porque bueno, la usan en definitiva. Bien, entonces, ¿de dónde sale la idea de redes neuronales? Sale de un tipo que se llama Rosenblatt en los 60, que hace una cosa que se llama perceptrón. ¿Qué es perceptrón? Perceptrón es un algoritmo de aprendizaje que básicamente lo que hace es separa un conjunto de datos por un plano, y como es un plano estricto, no hay que calcular probabilidades, y como no hay que calcular probabilidades, entonces en ciertos momentos eso puede ser más performante y se puede como ir iterando entre muchas capas, lo que el tipo dice perceptrón multicapa, y con eso hacemos unas cosas más complejas y separamos cosas no lineales. Esa idea original de Rosenblatt, el tipo la tenía en los 60, le pusieron tonelada de guita en los 60 hasta los 70 para que desarrolle algo parecido, no funcionó y vino un periodo que se llama invierno de la inteligencia artificial en los 70, que es que hasta los 90, de los 70 hasta los 90, nadie puso guita en esto. Porque dijo, che, ya vino un super gurú, le pusimos un montón de plata, no funcionó, entonces esto no sirve. Esto es ciencia ficción. Después, en parte impulsado por los avances computacionales,
En parte es por el paper de backpropagation que lo vemos después en el 86. Y en parte por un tipo que se llama Yann LeCun, que hoy en día es como el head de inteligencia artificial de Meta. Esto empezó a funcionar. Yann LeCun, particularmente, lo pongo acá porque creo que es así. LeCun. Creo que es o con C o con Q, pero lo van a encontrar en LinkedIn. Está vivo. Este tipo básicamente descubrió una cosa que se llama... propuso una cosa que se llama redes neuronales convolucionales. No lo vamos a ver en esta clase porque se nos va mucho tiempo, pero básicamente esto es lo que le da un empujón a lo que se llama visión en aplicar redes neuronales a imágenes. El tipo hace una cosa, se lo explico después medio por arriba, pero está bastante copado. Y ya en el 80 y pico, tipo 87, el tipo ya hacía redes neuronales que leían números desde un papel, que en ese momento era una locura, un total delirio. Todo esto en general en la Universidad de Princeton, que es como el lugar más grosso de IA en el planeta, o había en los 80. Entonces, nosotros hasta ahora teníamos un conjunto X de datos, que pertenecían a una matriz n por m, y esto nosotros básicamente lo graficamos tipo como una cosa así. Y nosotros le aplicamos unas matrices lineales o alguna magia que estuvimos viendo, y con esto medio que salía la cosa. Pero Yann LeCun dice, si nosotros... Rosenblatt dice, si nosotros agarramos este datito, medio que nos quedamos con un vector, ¿no? Tenemos un x1, x2, xn. Y esto nosotros no podemos pensar como que cada una de estas variables medio que es una neurona o es una idea o es una cosa aparte de todo el resto de datos. Esa es como un poco la motivación. Entonces el tipo dice, en vez de hacer esto, pensémoslo así. O sea, nosotros para un dato en concreto tenemos n datos y esto es x1, x2, x3, x4, xn. Y todo esto pertenece a un mismo dato. O sea, todo esto en nuestra notación de clase en puntual es x1 supraíndice. O sea, es un dato en concreto. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en la regresión lineal era, permítame dibujarlo así, nosotros lo que teníamos al final era un número, esto va a ser nuestra i sombreíto, nuestra predicción. Esto por las dudas que después lo vean en otro lado, yo pongo i sombreíto no tan al azar, sino que lo escribo así porque esto es como un estimador del valor real. Esto es como una notación que viene de la estadística. Cuando vos querés estimar un parámetro, le pones un sombrerito del parámetro. Pero es básicamente nuestra estimación de I. ¿Sería como un límite que tiene un valor? No, es, yo quiero que... Poné que vos agarrás y decís, quiero calcular la altura promedio de la UNAV, cualquier cosa. Entonces vos no sabés la altura promedio de la UNAV, pero eso le puedes poner mu como nombre, tipo mu esta letra. Entonces vos sabés que si nosotros agarramos todos los de la UNAV y le calculamos el promedio de altura, esto lo podemos calcular. Pero como estamos acá y no queremos salir a hacer un censo, esto lo estimamos. Entonces lo que nosotros decimos es, si medimos nuestra altura y la promediamos, lo que calculamos es mu sombrerito. Esto es un estimador. Y lo loco de este estimador, acá vienen muchas cosas como ley de los grandes números, etc., es que si es el promedio, o sea, si esto tiene algo de promedio, esto asintóticamente converge a esto. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más datos nosotros tengamos en nuestro promedio, más parecido va a ser a esto. Y hay un teorema más fuerte todavía que se llama teorema central del límite, que dice no solamente pasa esto, sino que esta estimación se distribuye normalmente respecto a la media poblacional, a mu, y encima cuantos más datos tengamos, más cerca de, nuestra estimación va a estar más cerca de esto. Bueno, esos son unos... O sea, como llegar al valor real, por así decirlo. Sí. O sea, como tener, por así decirlo, sin sesgos, ¿o no? Sí, o sea, esto es una estimación insesgada, se llama. Significa que vos en promedio
está cerca del valor real y no es que subestimas. Entonces, si yo quiero decir, dame la persona más alta del alumnado, si yo hago esta estimación entre nosotros, probablemente yo esté subestimando. Hasta que encuentre la persona más alta, siempre voy a decir un valor menor. Entonces, como tengo un sesgo negativo, se llama eso. Pero esos son delirios de estadística, no importa. Solamente lo decía por una cuestión de notación. Igual el teorema central del límite es importante, pero para otras cosas. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que yo hacía para predecir acá era, el primer dato lo multiplicaba por un tita 1, después un tita 2, el tercero por un tita 3, el cuarto por un tita 4 y así, y después le sumaba una, ¿cómo se llama? Ordenada al origen, un B. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, che, para hacer todos estos modelos, le agregamos un 1 al principio, entonces yo lo multiplico por un tita y también agrego la ordenada al origen. Entonces, medio que lo que yo pueda decir acá es, che, para esto yo lo multiplico por un peso 1, esto lo multiplico por un peso 2, así, peso 3, peso 4, y acá un peso n, y cuando llego acá le sumo un b. Ok, y esa es nuestra predicción en una regresión lineal. Nosotros lo podemos escribir tal cual así. Pero lo grosso, o sea, esto funciona y esto está todo bien. Pero las redes neuronales lo que dicen es, acá voy a poner regresión lineal. Es, che, ¿por qué esto no lo complejizamos un poco? Porque acá medio que es toda una línea y por ahí tenemos una curva, tenemos otras cosas y este modelo nos queda muy corto. Entonces lo que Rosenblatt pensó en su perceptor multicapa es, che, yo tengo de vuelta estos puntitos. Vamos a poner x1, x2, x3, x4, xn. Y acá yo tengo mi predicción, que esto va a ser y sombrerito. Entonces, ¿por qué en vez de no hacer esto, en vez de tirarlo directamente, yo no meto lo que se llama unas capas ocultas, ¿no? Voy a escribirlo con un poquito más de espacio porque me va a quedar todo palmado. Bien, y voy a mencionar esto, yo le digo capas ocultas porque hablo en español, pero si ustedes lo buscan en inglés o lo buscan en cualquier canal, esto se llama hidden layers o hidden layers. ¿Sí? Son esto. Entonces, la propuesta en una red neuronal es, che, ¿por qué yo no mando una cosa acá y después otra cosa acá? Y después por ahí no mezclo todo, sino que solamente agarro el x4 y el xn por acá, y acá solamente le meto el xn, y por cada una de estas relaciones yo le pongo un peso. Acá le pongo w1, bla, 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 acá tengo un wn. Y acá voy a tener como nuevos datos de origen, ¿no? Es como que en vez de yo tener mis datos x1, x2, xn, como que arranco de vuelta acá y digo, che, y a la vez acá voy metiendo otras relaciones, acá tendré un wn más 1, acá tengo un wn más 2, sigo haciendo todas estas movidas, y después, finalmente, le meto un wj más 1, wj más 2, y esto es mi predicción. Adentro de cada una de estos nodos se llaman, yo le agrego un sesgo, un b1, un b2, y acá un bj más 2, y acá un bj más n, por decirles algo, y esta es mi predicción. ¿Sí? ¿Ya se entiende lo que estamos haciendo? Simplemente estamos como concatenando procesos y etcétera. Pasa algo bastante curioso, que es, si nosotros esto lo hacemos tal cual acá, y adentro de este lugar lo que hacemos es sumar x1 más w1 más x2 más w2, pero sumado con todo esto, esto también es lineal. O sea, esto, si dentro de cada nodo hay una función lineal, el resultado nos queda como una función lineal. Esto es una sobrecomplejización al pedo que estamos haciendo. Esto es bastante fácil de ver, porque en definitiva lo único que estamos haciendo es sumando x's e y después multiplicando esas x y y por
un sesgo y pues por un peso y después sumándole un sesgo, cuando lo reordenemos nos queda x1 más w no sé cuánto, más b, etc. O sea, esto es bastante fácil de ver que está bien. Pero el plus, y donde todo esto deja de ser lineal, es acá adentro. Entonces, nosotros habíamos dicho que viene todo el mundo y llama funciones de activación. Bien. Y la función de activación es qué hacemos una vez que tenemos todos los pesos y el sesgo, ya los calculamos de alguna manera mágica, ¿qué hacemos con eso? La función de activación lineal es básicamente hacer W1 por X1 más W2 por X2 más B. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay unas, por ejemplo, acá adentro puede venir una softmax. O vamos a poner una sigmoide. Entonces acá lo que sale de cada uno de estos datos es 1 más E a la menos W1x1 menos W2x2 más B. ¿Sí? Y acá, cuando hacemos esto, le sacamos la linealidad a todo este proceso. Entonces la gracia es que cuanto más vueltas nosotros le demos a todo esto, esta predicción va a empezar a curvarse y a hacerse cosas. Lo importante es un poco cómo elijamos esto y cuán profunda queremos que sea la red neuronal, cuántas capas ocultas queremos que tenga para sacarle el mayor provecho posible. Yo les iba, a ver si lo tengo por acá, iba a hacer un ejemplo para ver cómo esto funciona, pero me olvidé cómo se llama la función de activación. Se llama soft. A ver, denme 2 segundos y ya les averiguo. Porque lo busqué antes de venir. De activación estos. Yo esto estoy perdiendo tiempo en hacerlo porque quiero hacer un ejemplo donde se entienda. Soft Plus se llama. Ahí va. Esta que es la que vamos a usar nosotros en nuestro ejemplo, que es Soft Plus, que básicamente es el logaritmo de 1 más E elevado a W1x1 más W2x2 más beta, más B. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de entender por qué esto es copado, pero pensemos en esta interpretación que yo les estaba haciendo antes, en este caso. Nosotros en definitiva lo que hacemos es agarramos los datos originales y los convertimos a un espacio, o sea, lo multiplicamos por unos números, le sumamos cosas y le metemos una función, pero finalmente lo que llegamos en la anteúltima capa oculta, o en la última capa oculta, es a un nuevo conjunto de datos y a eso le aplicamos una regresión lineal o una regresión, perdón, una función de activación lineal o una sigmoide para tener una predicción tal cual teníamos antes. Si nosotros lo pensamos de esa manera, esto es bastante parecido a lo que hacen las máquinas de soporte vectorial. O sea, si nosotros la función de coste no es el comercio, parece, por la activación. Pará, no te adelantes. Sí, pero ahí voy. ¿No es similar a un subespacio vectorial eso? Sí, Claro. Yo lo que digo es, vos agarrás tus datos, los multiplicás por una cosa medio mágica que es todo esto, y te quedas con el mismo conjunto de datos, pero con variables nuevas. Y con esas variables nuevas, si vos acá le metés una sigmoide, tenés la esperanza de que ese nuevo espacio sea separable linealmente. Y que la sigmoide funcione razonablemente bien. Muy parecido pasa con la regresión lineal. Vos decís, che, quiero hacer una predicción de los valores de la bolsa, qué sé yo.
Y esto no es una línea. Pero pará, yo le meto unas transformaciones medio mágicas, que ya vamos a profundizar en cómo las hacemos matemáticamente, y una vez que ya hago todas esas transformaciones, digo, bueno, tengo la esperanza de que ahora, como me quedan ordenados los datos, sí sea una línea. Entonces a eso le pego una regresión lineal y funciona. Esa es como la idea básica. Pero a mí me parece interesante y por eso cuando vimos máquina de soporte vectorial, eso me gustaba porque es, estamos retransformando el espacio en algo que nos es útil. Bueno, y las redes neuronales básicamente hacen eso. La pregunta, al igual que en máquina de soporte vectorial, es, ok, ¿y cuál es ese subespacio? Bueno, acá va a haber un par de respuestas, hay un par de truquitos, pero es resoluble. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Todos los nodos se asocian entre sí o no todos? Depende. Claro, porque vos en el primero que hiciste todo con todos los da o no. Sí. Pero ahora mi duda va, si vos tenés, no sé, 100 nodos, y con el primero de todos no llegaría, ¿no? Capaz llega, pero no tenés la información. Esas decisiones es lo que se llama la arquitectura de la red. No es algo que tenga una respuesta cerrada, decirte esto siempre, o sea, esto es lo matemáticamente óptimo. ¿Cómo vos haces para conectar los nodos entre sí? ¿Qué función de activación vos le metés en el medio? ¿Qué conviene que venga primero? Eso es una decisión propia y no hay una respuesta cerrada. Un poco hacer una cosa o proponer una arquitectura es lo que hace Jean LeCun. Jean LeCun dice, si hacemos esta magia, en general funciona mejor. Justamente en la academia se la retrucaron mucho, pues, ¿y por qué? ¿Qué tipo dice? No sé, pero en la práctica funciona. Es medio parecido a lo que pasó, si alguno por ahí lo escuchó, con lo que le pasó a Efron en el 79 cuando propuso Bootstrap, que es una forma de resampleo, que el tipo hace una cosa estadística medio mágica y dicen, ¿y por qué funciona? ¿Por qué esto debería andar? Y el tipo dice, no, fíjate, hice muchas pruebas, esto funciona, y hoy en día ya nadie discute que Bootstrap es algo válido. Eso Bootstrap sirve para calcular, por ejemplo, la varianza en estimación de un parámetro que no es una media o esas cosas. Por si a alguno le interesa y quiere hacer pruebas divertidas, yo estoy trabajando en un paper con una chica, con una señora, que va medio sobre esto, pero bueno, qué sé yo. Entonces, sobre valores extremos, que va a ser un pequeño inciso acá, de qué valores extremos. La respuesta que queremos resolver con esta señora, uno de los casos es, ¿cuán alto tiene que ser un dique para que a vos ese dique no venga una lluvia y te lo tire abajo? Y es una pregunta bastante jodida porque podría pasar que vos tengas una crecida del río más alta de la que tenés registro. ¿Y cómo haces para estimar si no sabés? Hay algunas formas de estimarlo. Pasa que los parámetros de estimación no siguen el teorema central del límite, entonces la única que te queda para estimar más o menos cuánto le pifiás con la estimación es usar Bootstrap. Después, si quieren, subo mi trabajo final de eso. Es divertido el tema, medio matemático, pero es divertido. ¿Una graduada de ciencia de datos también? ¿Qué? ¿La señora es una graduada de ciencia de datos? No, es doctora en matemática. ¿Doctora en matemática? Sí. Es la que... ¿Qué estudias la historia y los datos? ¿Y cuánto? Hay un teorema que se llama teorema de Picklans-Dehaene, que te dice que a partir de cierto umbral, la cola de la distribución sigue una cosa que se llama distribución generalizada de Pareto. Entonces, pues sí, bueno, yo sé que sigue más o menos esto, cuáles son los parámetros óptimos, y usas básicamente máxima verosimilitud y lo calculas. Hay alguna complejidad ahí, pero haces eso. Bien, volviendo al tema. El conjunto de datos que yo quiero resolver es uno que, pónganle que esto es la eficacia de un medicamento y estos son las dosis. Si a alguno de esto le suena parecido o dice, che, esto alguna vez lo leí, es porque lo saqué de un video de YouTube, pero me pareció muy instructivo cómo funciona esto. Entonces, esto parece posis, pero es dosis. La cosa es, che, imagínate que la eficacia está entre 1 y 0 y vamos a asumir que la dosis está normalizada y también está entre 1 y 0 para que las cuentas sean fáciles. Entonces, yo veo que a medida que las dosis suben,
la eficacia llega hasta un límite, pero si yo me doy 40 dosis, la eficacia baja. Andás a ver, porque los reactivos de las vacunas se chocan entre sí, entonces esto no funciona. Yo tengo que predecir esto. Y tiene una pinta irregular y no suena que sea fácil de hacer esto, ¿sí? O sea, yo no sé qué pinta tiene esta línea y no sé qué parámetros inventar. Esto es muy difícil. Lo puedo aproximar con una polinómica o lo que sea, pero tiene mala pinta. Esto podría ser incluso más irregular y en principio con una red neuronal lo podemos agarrar. Entonces yo lo único que tengo para arrancar es las dosis, que en principio es un número real entre 0 y 1, y yo quiero predecir I, que es básicamente la eficacia. Y esto le voy a poner sombrerito porque es una estimación también. Entonces lo que yo voy a proponer como arquitectura de esto es algo de este estilo. Y así, ¿sí? Muy fácil. Entonces esto me va a permitir que yo acá tengo un W1, un pesito 1, un peso 2, un peso 3, un peso 4, y acá le voy a sumar un V. Obviemos que acá adentro también puede haber pesos. Asumamos que acá todos los pesos los seteamos por 0. Entonces, nosotros, bueno, y detalle no menor, si quieren, yo acá adentro voy a asumir que estos siguen, que la función de activación es una soft plus de esta pinta, ¿sí? Entonces lo que yo voy a obtener son una función así y otra función así, ¿sí? Dependiendo si esto va para arriba o va para abajo, va a depender del parámetro que yo le ponga acá, pero la idea es esta básicamente. Entonces yo agarro, o sea, yo tengo mi dosis, calculo los pesos, como que hago dos funciones. Acá vamos a poner, a tratar de dibujar algo. Pónganle que la función, una me da por acá y otra me da así. ¿No? O sea, es como el dibujo con unos W cualquiera. Y yo lo que voy a hacer es sumar estos dos con la esperanza de que la suma más un parámetro que básicamente me va a subir o bajar la recta sea más o menos parecido a esto. ¿Sí? Fíjense que estoy sumando dos cosas no lineales, entonces el resultado va a ser no lineal también. ¿Sí? Específicamente, si nosotros nos prendemos en este problema, y el video así lo mencionaba, entonces yo lo voy a poner acá, nosotros podemos calcular empíricamente que los resultados óptimos para tener una pinta de este estilo son los siguientes. Los 2.3 y acá W1 va a ser igual a 3.34 y W2 va a ser igual a menos 3.5. Más o menos, no importa, pero yo se los pongo para si ustedes lo quieren poner en Google y sumar estas dos cosas que vean que les queda algo de este estilo, ¿sí? Y acá le voy a poner, si quieren, B1 y acá B2. Y B1 puede ser más o menos menos 1.43 y B2 puede ser 0.5. Entonces ustedes le meten esto, van a ver que lo meten en Google. Saben todos que si en Google meten estas ecuaciones se los grafica, o sea, dependiendo de X. Ponen esto y van a ver que es más o menos parecido. Entonces, buenísimo, acá ya entendemos y en el mejor de los casos yo a esto le meto, hay un teorema que se llama teorema de aproximación, si no me equivoco se llama teorema de aproximación de Kolmogorov. Kolmogorov es una estadística, pero qué sé yo, que dice que vos medio que si la capa, metés una capa oculta con infinitos nodos, entonces cualquier pinta que tenga un sombrerito o I, lo vas a poder aproximar razonablemente bien. Y eso es bastante lógico, ¿no? Que lo pensemos, porque es como, bueno, sí, le meto infinitas y acá vamos mezclando cualquier cosa y bueno, a la larga algo parecido vamos a encontrar. Es un teorema importante asintótico, pero es divertido.
Y la cosa acá es, lo más importante, es cómo hacemos para calcular los coeficientes. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, para hacer eso, calcular estos coeficientes, voy a sacar esto por las dudas. Lo que vamos a tener que hacer es definir una función de costo. Medio igual que lo que hacíamos en regresión lineal, regresión logística, etc. La diferencia es que en regresión lineal y en regresión logística nosotros, con propiedades de nuestros datos, o con cosas que nosotros asumíamos, podíamos derivar cuál era la función de costo ideal. Específicamente, nosotros agarramos máxima verosimilitud y estimamos los datos. Hay una propiedad que es que las estimaciones por máxima verosimilitud son asintóticamente consistentes y son el estimador insesgado de menos varianza. Todo eso que básicamente decir, meterle máxima verosimilitud funciona. Es un poco la consecuencia. Acá no sabemos nada de nuestros datos, no sabemos nada de nuestra función de activación, entonces no podemos usar máxima verosimilitud y calcular una función de costo derivada de esto así como lo hacíamos antes. Entonces vamos a tener que poner una a dedo. Igual que nosotros hacíamos antes con igual que hacíamos antes nada. Las funciones de costo más relevantes son justamente error cuadrático medio, entropía cruzada, medio que se usa una de esas. Ustedes si usan en Keras o en en Keras, en PyTorch o en TensorFlow, la función de costo dicen voy a usar esta porque me parece más divertida. En general, se usa el error cuadrático medio. Entonces nuestra función de costo a minimizar va a ser igual a no va a ser igual nada. Déjenme pensar cómo lo dibujo esto, ya sé. ¿Quién me preguntó? Dame 2 segundos que pienso algo. No, lo que yo voy a decir es que nuestra estimación, viste que yo soy medio comunista en algunas cosas, es nuestra línea violeta por un W1, si quieren, más esto es W4, más W3 con nuestra línea verde, más B. ¿Sí? Esto se ve, o sea, sumamos estas dos líneas, las sumamos no necesariamente como vienen, sino que las podemos como amortiguar o amplificar según como nos corresponde, y después le sumamos la estimación B y acá está nuestra predicción. ¿Sí? Sí. Quería consultar si hay un W1 y un W2. Sí. Que salen en la primera etapa, son diferentes, ¿no? Sí. Pueden ser, o pueden ser iguales, no importa. Ahora son diferentes y después si las funciones, ahí también tienen alguna diferencia. No, estas funciones de activación son las mismas. Las mismas en toda la etapa esa. Sí, pero no tienen por qué ser. Y ahí justamente veo la complejidad del problema, que si tenemos una variación de acá y con otra variación, se arma como una variación. Exacto, sí. O sea, eso es un poco lo que preguntaban. Esas decisiones vos las tomás diciendo, che, ya alguien hizo algo parecido y le funcionó, entonces yo hago algo parecido. Pero no hay una solución cerrada de qué es mejor, qué es no mejor. A veces, como yo hice en el primer ejemplo, se pueden conectar todos los nodos entre sí, eso se llama arquitectura fully connected, que se conecta todo con todo, y a veces no, a veces conecto los 4 primeros a un nodo, los otros a otro, acá le meto estas funciones de activación y abajo le meto otras tipo rel, sigmoide, lo que quieras. Eso no depende. En principio, si vos metés un conjunto muy ancho y metés muchas opciones, vos podés decir, che, si alguna de estas elecciones que yo estoy tomando están erradas, entonces lo mejor, el algoritmo va a ser lo suficientemente inteligente para decir que este peso es 0. Entonces todo esto se me va. Es lo mismo que pasa en la regresión lineal cuando metes una variable que no importa, pero sí, son todas decisiones que depende de la literatura. Depende de qué.
acá no va. Claro, eso se podría funcionar, igual que pasa en la regresión lineal, ahí vas a tener mucha varianza, más riesgo overfitting, etc. Acá tenés que volver todas las opciones para poder Bien, entonces, si esta es nuestra predicción, que es este dibujito, o sea, sumo estas dos cosas y después le agrego algo, si yo una función de costo razonable, voy a poner, no sé, J de... Voy a poner un W grande, como decir todo, o sea, depende de los parámetros. La elección común suele ser, como no podía ser de otra manera, I menos I sombrerito al cuadrado, o sea, el error cuadrático. Es lógico, o sea, yo quiero que esto sea, acá es lógico porque estoy haciendo como una, no quiero decir un forecast, ya me hacen la palabra, una regresión, eso quise decir. Entonces ya vimos que la regresión en general, esto es una buena métrica, lo usamos. Entonces la cosa interesante es cómo yo acá estimo B, por ejemplo. Supónganse que yo arranqué y yo tengo mucha seguridad de que W1, W2, B1, B2, W3, W4 son esos valores. Lo único que yo tengo que medir es cuán alta o cuán bajita es esta curva, esta regresión, y para eso tengo que calcular B, es lo que me regula. Y esto es bastante fácil de resolver, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos nosotros con esto? ¿Cómo hacemos para minimizarlo? Sí, era igualado a 0 si existía. Vimos que muchas veces no había una solución cerrada. Hacíamos descenso por gradiente. Para descenso por gradiente derivamos eso y se lo restábamos. Y esta derivación es bastante fácil. O sea, si nosotros buscamos la derivada de J respecto a B, sabemos que esto nos va a quedar la sumatoria. A mí me gusta escribirlo así, pero he visto gente que esto no lo escribe así, no sé por qué. Pero básicamente es 2 veces esto por la derivada de esto por regla de la cadena respecto a B. Y solamente depende de B acá. Entonces, esto se me va, este se me va, y como esto está restando, si quieren, esto me queda por menos B. Listo, ya tengo la fórmula de descenso por gradiente para actualizar este parámetro. Facilísimo. Y si lo quieren actualizar W4 y W3, se va a ver bastante fácil, que es lo mismo, ¿no? Porque ni la curva violeta ni la curva verde dependen de W3 o W4. Voy a ser un poquito más explícito acá, porque veo sus caras de que no me siguen tanto. Pero si quiero hacer la derivada de esto respecto a W3, esto me queda igual. 2 veces I menos I sombrerito. Y cuando quiero derivar I sombrerito respecto a W4, esto se me va, esto se me va, este W4 se me va, y me queda solamente la violeta. Listo, ya está, acá no tengo que pensar nada, ¿no? Lo que es un poco, o sea, esto es evidente que pasa. Acá no hay ningún problema, no tenemos que hacer nada. Fíjense algo. Antes nosotros de derivar, tenemos que hacer backpropagation, que es algo así como retroalimentación o retropropagación. No es un nombre tan aleatorio como uno querría pensar. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, si yo arranco con algunos parámetros, si quiero estimar esto, quiero calcular estas derivadas, yo necesariamente necesito conocer todas mis estimaciones con los parámetros anteriores que tenía. Y ese proceso de calcular todas mis predicciones se pone así, y esto es la como ejecución para adelante. Adelante. O es básicamente forward propagation se llama. Entonces lo primero que hacemos es, le metemos unos parámetros al azar, y esos parámetros al azar le metemos una ejecución hacia adelante, entonces ya conocemos nuestras predicciones para todos los datos. Y una vez que tenemos eso, ya nos podemos mandar a calcular eso. Pero hay una cosa que todavía falta, que es,
¿qué pasa si yo quiero es un poco más escabroso toda esta cosa, que es qué pasa si yo quiero calcular W1. Entonces acá viene como la idea core de backpropagation, que es decir que yo por regla de la cadena lo puedo escribir de esta manera. La derivada de J respecto a W1. Entonces, esto va a ser igual. W1, fíjense que está siempre en la línea verde, ¿no? O sea, todo esto que está acá, no, tanto la violeta como B, no depende de W1. W1 va con la verde con la W3. Sí. Entonces, acá primero derivamos y esto nos queda igual, ¿no? Esto ya sabemos que lo tenemos, porque es la derivada de J respecto, si querés, a esta parte, ¿no? Entonces, estoy pensando si no me conviene. Ya, voy a pensar esto así. Por regla de la cadena, esto tiene que ser igual a la derivada de J respecto a esto verde por la derivada de esto verde respecto a WI. Esta es una forma coqueta de hacer esto básicamente. Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo que escribir la derivada de este bicho que tengo aquí respecto a W1. Ok. Entonces, esto que tengo acá me va a quedar 1. Esto igual ya se sabe, pero es E por W1. Esto lo escribo rápido, pero es porque queda así. W1 X1 más V1 sobre 1 más W1 X1 más V1 por, como acá tengo W1 X1. ¿Sí? Y esto verán que a medida que yo voy agregando capas, esto como que se me van agregando cosas acá. O sea, voy a tener multiplicaciones cada vez más largas. No es imposible de hacer. Y de hecho Keras medio que hace esto por detrás con NumPy y funciona bien. Y si ustedes esto lo quieren pensar de forma matricial, van a encontrar que lo pueden escribir en forma de gradiente y cosas. Pero es un poco más complicado. O requiere otra mano que no necesariamente vale la pena. Muchas veces no vale tanto la pena, en particular porque hay que pensar muy bien cómo reacomodamos los gradientes y esas cosas para que todo funcione. A veces hay productos internos de Knocker, que alguna vez se los puso en otra clase, pero es como una forma de multiplicar matrices medio rara. Pero básicamente, detrás de toda red neuronal funciona esto. ¿Sí? Ya creo que estoy medio pasado. No. Falta un montón. Bien. Lo último, esto se entendió, ¿no? Facilito, son cuentas, no hay nada de problema. Les quiero comentar un poco sobre lo que hace Jean LeCun, pero muy rápido. Jean LeCun es famoso porque el tipo propuso esto que se llama convoluciones. Las convoluciones, en definitiva, son una idea matemática muy vieja, que es como una operación entre matrices. Convoluciones. Convolución. C-O-N-V, ulusión. Lo que el tipo dice es, voy a poner la interpretación fácil, ponele. Estoy pensando qué puedo dibujar. Pero no sé dibujar muy bien, pero... Cuando vos decís ecuaciones entre matrices, ¿te refieres a un sistema lineal? No significa que vos puedes... Es como que... Ahora se va a explicar lo que quiero decir. Nosotros tenemos esta imagen de un gatito, ¿no? Y yo quiero hacer una red neuronal que mire gatitos y qué sé yo.
Entonces, lo que dice Jean LeCun es, che, vos cuando mirás una imagen, que el gato esté acá o esté movido para arriba, no interesa demasiado. En realidad, la red neural debería verlo, esté centrado o no. Y nosotros vimos que esto se puede escribir como, la vimos la clase pasada, en vez de esta forma, hago como un flatten, ¿no? O sea, agarro cada píxel y le meto un canal por los rojos, verde, qué sé yo. Bien. Entonces lo que el tipo dice es, bueno, esta imagen, separala en estos 3 canales. Entonces, acá tengo los gatitos en cada escala de colores, etc. Y después, lo que hace es andar fijándote de a cachitos de ponerle 20 por 20 píxeles y andar recorriendo así. Bla, 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 bla. Entonces, y cada una de estas cosas, acá voy a poner A1, A2, AN, esto va a ir a unas neuronas. Acá voy a tener la neurona A1, A2 y AN. ¿Sí? Es como que vos agarrás un cuadrito de 20 por 20 y le aplicás algo. Ponele que sea multiplicar el primer valor por 3, el segundo valor por 5 y así. Haces una magia que no es mucho más distinto que hacer un nuevo cuadradito, pero multiplicando cada uno por alguna cosa en concreto. Y esto lo haces para todas. Y vos una vez que tenés eso, lo que puedes ir pensando es en distintas operaciones que las voy a anotar acá, que es max pooling, que es una vez que vos tenés todos estos cuadraditos, sacá una neurona que sea un solo valor, que sea el más grande que tengo acá. Después hay otro que obviamente es el min pooling, pero también le puedes aplicar una cosa que se llama ReLU. ReLU es una función de activación que básicamente hace esto, o sea, como que es 0 si es menor a un valor y después sube así. Como que también le aplicas una función de activación ReLU, le aplicas otros parámetros y bla, 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 y va funcionando. Acá la discusión grande que tuvo Jean LeCun, y es lo que yo les decía de por qué no lo quería en la academia, es, che, ¿esto por qué no podría ser una fully connected? O sea, que se conecte todo con todo, y medio que estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo acá, ¿no? Total, acá me estoy quedando con 20 cuadraditos, pero si yo los conecto con 100, bueno, a la larga, la función de costo me va a encontrar que los otros cuadraditos no importan, y listo. Y esto funciona. Pero esto no funciona. Y esto no funciona porque les pasa algo específico que nosotros no vemos en la materia, o que yo parecía insistir muchísimo, que es, ¿se acuerdan que para todos los modelos nosotros calculamos la función de costo y decíamos, che, bueno, esto es más, tiene esta pinta más o menos, entonces vamos con descenso por adiante subiendo por acá hasta que llegamos a este punto, ¿sí? Y esto funcionaba, pues nosotros insistentemente, o todo el tiempo, veíamos que le calculamos el hessiano y decíamos, che, este hessiano es semidefinido positivo. Decíamos, qué bajón, todo lo que estamos mirando es semidefinido positivo. Pero, y eso significa que la función era cóncava. Resulta que no hay forma de demostrar, y de hecho en la práctica vos podés ver que no es, que la función de costo que vos le asignaste a una red neuronal sea cóncava. Lo que decías vos, Juan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si le quisiéramos calcular una función de costo a... No, es que... No sabemos si existe, ¿no? Esto va a tener esta pinta. Entonces, nosotros aplicamos descenso por gradiente, pero dónde vayamos a parar depende fuertemente de dónde arranquemos. Entonces, si nosotros arrancamos acá, vamos a hacer todo este caminito y vamos a llegar a este máximo. Y si arrancamos nosotros acá, por decirles algo, vamos a llegar a este, que es mejor. Pero no sabemos si más allá no hay otro que sea mejor. O si más acá no hay otro que sea mayor. Y no tenemos forma de demostrar que hay uno solo, que este es el mejor y qué sé yo. En la práctica lo que se hace es inicializar todos estos valores, los valores para la propagación para adelante, en muchas cosas distintas, y te fijas cuál te da mejor y decís, bueno, espero que esto sea lo óptimo. Esto es lo que mejor me dio antes, entonces esto es mi mejor adivinanza. Esa es un poco mi discusión teórica de por qué no le confío tanto a las redes neuronales. Porque dio un buen resultado, pero podría dar mejor. Sí.
Estos algoritmos que funcionan así tan medio mágicamente, están buenos porque son muy flexibles, pero obviamente lo que pasa es que tu estimación, o sea, acá yo le voy a poner esto, así. Esto tiene mucha varianza, o sea, dependiendo de dónde arranques, qué conjunto de datos tengas, esto cambia mucho. Y nosotros vimos algo en clase para evitar eso. ¿Se acuerdan qué era? Regularización. L1, L2, ElasticNet. Cualquiera de esas variantes se suele usar bastante en la función de costo, que en definitiva no es más que agregarle una cosa a la multiplicación. Y de esa manera vos, de alguna manera, no dependés tanto de dónde inicializás para encontrar el conjunto óptimo. Y de esa manera ahorras un poco de costes de procesamiento. Y además, como esta cosa es puede llegar a tener tantas capas, si se fijan en el de ajedrez que le subí, que usan la red neuronal, pero tiene una cosa como que decía, no uso 350 capas de 50 convoluciones cada una. Imagínense la cantidad de parámetros que tiene que calcular ese bicho. Y no llega a hacerlo con todo el dataset. Entonces, ahí se usa descenso por gradiente estocástico. Porque no es que, o sea, Alessandro la otra vez me decía, che, pero si uso grid search en una optimización, no encuentro el conjunto óptimo. Yo te digo, bueno, está bien, pero si vos querés encontrar el conjunto óptimo con todos los datos acá, no llegás nunca. No te da la computadora, no te da la RAM. Entonces tenés que ir haciendo de un dato, o de 3 o de 10 datos a la vez, y ahí más o menos va llegando, te oscilará un poco, será medio loco, pero bueno, es lo mejor que puedes. Tarda menos, pero capaz no es mejor, pero... Claro, pero esa discusión es comprensible cuando tenés algo que se la banca tiempo, pero si vos por ahí querés hacer una de estas actualizaciones con todos los datos en una red neuronal, por ahí tardás 100 años. Y bueno, no vivimos tanto todavía. Entonces nada, es una cuestión de que esto corra básicamente, y si bien asintóticamente se puede demostrar que converge al parámetro óptimo que es esto por gradiente estocástico, en la práctica no es tanto una cuestión de teoría, sino que es lo mejor que tenemos. Y se acabó. ¿Listo? ¿Se entendió qué porquería es una red neuronal? Sí. Pero vos no lo sugerís tanto usarla. ¿Cómo? Vos no lo sugerís tanto usarla. No, sí. Lo que yo digo, yo tengo una discusión filosófica de por qué no hay que usar redes neuronales a lo loco en los negocios. O sea, en los negocios quiere decir, en la práctica vos estás en mercado libre. Vos usas una red neuronal porque es súper flexible, porque funciona bien, ok. Pero fíjate si no hay un modelo que sistemáticamente por ahí funciona un poquito peor, pero que vos entiendas qué está haciendo, y entiendas las decisiones que toma, y entiendas qué pasa. Claro, porque vos adentro no sabes bien, no conoces bien los parámetros que estás utilizando, ¿no? No, aunque vos los conozcas, ¿qué? Está bien, ponés que yo conozco todos estos parámetros. Y en este bichito lo que hace para calcular redes neuronales es multiplica toda la escala de rojos por 3 y le resta la escala de verdes por 2. Y eso te da 100% de precisión. ¿Qué pregunta es? No sabes. Hay intentos. Lo que se suele hacer bastante acá es como que vos le metés un Max Pool y metés un montón de cosas y después reconstruís una imagen, y los tipos que son así como genios de redes neuronales tratan de ver en esa imagen si con suerte encuentran una orejita. Y dicen, ok, toda esta parte que está trabajando la red neuronal es para encontrar una orejita a un gato. Y esto suma 10% de probabilidad de la predicción final. Pero esas son cosas heurísticas y bueno, hay que ver si funcionan. En la práctica no sabes si funcionan. Y de hecho en el ajedrez, que es el juego, no sé si algunos siguen una misión de ajedrez, pero yo sí, pues pongo un torneo y me miro y estoy ahí unas 4 horas mirando qué opino y qué sé yo. Y hay una cosa que se dice que es, esta jugada no es humana. Esta jugada es la mejor. Pero es imposible que se te ocurra, imposible que entiendas por qué es la mejor. Y esas cosas, cuando es una decisión de ganar o perder vista, tienen una interpretación. Yo lo que digo es ojo con las redes neuronales, porque no se entiende muy bien qué hacen, no se sabe si de todas las selecciones que vos, de todos los modelos que probaste, no hay uno mejor, y bueno, y esto es lo que llaman un black box model, o sea, adentro no se yo. Funcionará hasta que no funcione. En este libro que ya una vez les comenté de la privacidad del poder de Vanessa Vélez, la mina menciona bastante
unos casos como que una red neuronales agarra el ADN de una persona y lo encuentra en los parientes vivos. Hay mucha gente que quedó cara y no tenía nada que ver. Pero es porque una red neuronal dijo que su ADN tenía similitudes con el de un asesino que encontró por ahí. No es si que va a confiar estar en un canal a un bicho que no sé si funciona bien o no. Pero mientras más la entrenes, no tiene más precisión también. Lo que mientras más la entrenes, o más datos le pongas, lo que hace lograr reducir es la varianza. Es un resultado asintótico, pero es asintótico, quiero decir, esto pasa por, se puede demostrar, pero créeme que pasa, vas a llegar más rápido a esto. O sea, se va a mover menos, pero eso no quiere decir que sea lo que ¿Y alguna otra variable, algún otro modelo que se puede utilizar para hacer algo similar a las redes neuronales que sea un poco más confiable? ¿Qué sería? Bueno, vos en una máquina de soporte vectorial es una cosa conceptualmente parecida, pero sabés lo que está pasando adentro. Es decir, che, ¿cómo se está modificando el espacio? Decimos, hay otros intentos más cercanos a la estrategia clásica, más o menos, son los árboles de decisión. También es bastante interpretable qué es lo que está pasando. Ahí se usan dos cosas, se llaman boosting y bugging para eso, pero a veces en diferencia estadística un poco más interpretar. Y si no, te metes un modelo lineal generalizado, es simple interpretar. Listo. Si alguno tiene consultas, escucho. El que quiere huir, nos vemos. ¿Recuerden la dispersión?